Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses. Estamos llegando al final. Justo se cumple un año desde que comenzamos la epístola. Llegamos a Colosenses, estamos ya en el capítulo 4. En esta ocasión nos encontramos en el versículo 7, en la última sección, el versículo 18, y en esta tarde vamos a ver hasta el versículo 13, la mitad de esta sección. En la próxima ocasión veremos hasta el final ya y terminaremos con la epístola. Y he titulado este mensaje Ejemplos que dejan huella. Ejemplos que dejan huella. Hay un dicho popular que dice así: aunque nadie lo vea, la raíz sostiene al árbol. Aunque nadie lo vea, la raíz sostiene al árbol. Yo recuerdo cuando era un niño y las noches de verano las pasábamos en la calle jugando con otros niños, y una escena que nos gustaba era el momento en el que ya era a punto de acostarnos y pasaba el camión de la basura. Cuando venía el camión y lo oíamos, todos gritábamos: ¡el camión de la basura! Salíamos corriendo a ver cómo el camión echaba el contenedor dentro de toda la basura. Y luego lo que hacíamos era tratar de perseguir el camión a ver si nos podíamos subir atrás, y nunca nos dejaban. Yo pensaba que era uno de los mejores trabajos. ¡Qué bien! ¡Qué guay ir montado atrás en un camión, ahí sujeto, y que te esté dando el aire, ¿verdad? De lo que no era consciente era de lo que realmente ellos hacían. Ellos no solo... el resto descansaba. Su labor comenzaba cuando el resto dormía y terminaba cuando todos despertaban. Además era una labor un poco dura, ¿no? Porque tenían que ir encima de un camión tragándose el olor de toda la basura que los demás iban dejando. No conocíamos a esas personas, no sabíamos sus nombres, nadie les agradecía su labor. No sé si alguna vez le habéis dado las gracias al que lleva el camión a la basura. Su trabajo prácticamente se realizaba cuando ya todo el mundo no estaba, pero es un trabajo esencial, ¿verdad? De hecho, si no estuviera, ¿cómo estarían las calles? Pronto todo el mundo saldría a quejarse. Gracias a ellos el barrio amanecía limpio y listo para el siguiente día. Y así sabemos que hay muchos trabajos similares, trabajos que no se ven, que nadie observa, pero vemos su resultado, vemos el fruto, y son esenciales para que la sociedad funcione. De la misma manera ocurre también en el reino de Dios. El Señor ha capacitado a cada creyente con diferentes dones para servirle a Él. Todos somos llamados a servir al Señor. Y la realidad es que muy pocos de los dones son visibles y muchos de ellos son aparentemente invisibles. Pero todos son esenciales para el avance del reino. Realmente a los ojos de Dios no importa tanto la visibilidad, sino la fidelidad a Él. La obra de Dios avanza también gracias a personas que quizá nunca se suban a un púlpito, su nombre nunca salga en una portada. Lo que hacen no será reconocido quizá ni visto por otros, pero su labor es igualmente valiosa a los ojos de aquel que todo lo ve. Hermanos que quizá oran a solas en su aposento, que animan y consuelan, que preparan, que limpian, que aportan con generosidad o que abren su hogar. Estos, en un sentido, sostienen la obra del Evangelio desde el silencio. Porque, como dice el dicho, aunque nadie lo vea, la raíz sostiene al árbol. Y esto es lo que vamos a ver hoy en esta carta, al final de Colosenses. Nos refleja esta verdad. En estas instrucciones y saludos finales aparecen una serie de nombres, algunos desconocidos para el cristianismo y quizá para muchos de nosotros. Otros han sido olvidados o han pasado desapercibidos y gracias a Dios que están escritos aquí. Pero ¿cuántos otros no están ni escritos en la palabra de Dios? Pero han sido una pieza fundamental para el avance del Evangelio. Así que vamos a ver en total, en toda esta sección, 11 ejemplos que dejaron huella en su servicio al Señor. 11 ejemplos que dejaron huella en su servicio al Señor. Y en esta tarde vamos a ver los primeros 6 y en la próxima ocasión los siguientes. Fijaos lo que dice Colosenses 4, 7. Todo lo que a mí se refiere,
os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca a lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Vamos a tener una oración. Señor, pedimos que tu palabra llegue a nuestros corazones, abra nuestro entendimiento y nos haga ver la necesidad que tenemos de ser ejemplos como esas personas, que quizás sus nombres no son conocidos o quizás no se lo ponemos a nuestros hijos, pero son personas claves para el ministerio que ayudaron al apóstol Pablo. Y también, Señor, en esta mañana ayúdanos, en esta tarde ayúdanos a ser esos ejemplos para que también podamos servir para tu gloria, dejar huella para las siguientes generaciones. Dice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El primer ejemplo, Tíquico, un ejemplo de fidelidad. Un ejemplo de fidelidad. Fijaros al principio del versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Tíquico es un ejemplo de fidelidad. ¿Quién es Tíquico? Quizá no lo habéis escuchado nunca, pero él era de la región de Asia Menor, la actual Turquía. Dios lo había salvado y se unió a Pablo en su tercer viaje misionero. Desde ese momento siempre estuvo con él. Viajó por toda Asia Menor, acompañándole hasta Jerusalén, aun cuando sabía que llegar a Jerusalén era un peligro y que podía suponer la muerte para Pablo y sus acompañantes. Ahora, cuando Pablo, después de estar en Jerusalén, viaja a Roma, Tíquico le acompaña, le sigue por todo el Mediterráneo en este viaje y le acompaña hasta el final. Además, Tíquico era un líder hábil y era confiable para Pablo. Pablo lo seleccionó en ocasiones para reemplazar a Timoteo y Tito en diferentes labores pastorales. Tíquico fue fiel con Pablo hasta el final. Cuando Pablo estaba a punto de morir, Tíquico estaba a su lado. Tíquico es un siervo en el que Pablo puede confiar. ¿Por qué? Él es el que va a llevar las cartas desde Roma hasta la zona del Valle del Lico, Colosas, la Odisea y Hierápolis. Él va a ser el principal responsable de portar la carta de Colosenses, de Filemón y de Efesios. Él va a hacer un largo viaje peligroso. Va a cruzar parte de Italia a pie. Va a viajar, a navegar por todo el mar Adriático. Después va a cruzar toda Grecia a pie y va a zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor. Un viaje largo. Debía ser una persona de confianza, ¿verdad?, para Pablo, para realizar este viaje. Su fidelidad se observa también en que va a ser un canal de información entre Pablo y las iglesias. Tíquico va a ser aquel que anima a los creyentes a continuar. Le va a mostrar lo que el Señor estaba haciendo en Roma con Pablo y el ministerio del Evangelio. Tíquico iba a alentar, a animar a los creyentes. Mirad lo que el Señor está haciendo en Roma. Animaos para seguir predicando el Evangelio. La pregunta que nos podemos hacer es si nosotros le confiaríamos a alguien que no es fiel una labor tan importante como esta. ¿Verdad que no? Tíquico era un siervo fiel.
Fijaros lo que dice Filipenses 1:12. Y esto es lo que les cuenta luego Tíquico a los creyentes. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, estamos en el mismo contexto hablando, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es lo que estaba sucediendo, que muchos hermanos alrededor de Pablo estaban animados al ver lo que el Señor estaba haciendo ahí en Roma. Tíquico iba a ser el responsable de dar esta información a los creyentes. Pablo confiaba en él. Tal es su fidelidad que fijaos cómo lo describe en el versículo 7. Amado hermano, amado hermano. Y cuando alguien es amado hermano, es porque es fiel. Una persona fiel siempre es fácil de amar, ¿verdad? Es una persona en la que puedes confiar, en la que puedes depositar toda tu confianza. Además dice, fiel ministro. Sirvió al Señor, sirviendo a Pablo con fidelidad. Aquí esta palabra de fiel está hablando de permanecer, de ser constante en el ministerio con Pablo. Y también dice consiervo en el Señor, es decir, coesclavo en el Señor. Habla de su sacrificio innegable a la par de Pablo. Hermanos, este es un ejemplo para nosotros, un simple ejemplo de un hombre cuyo nombre no es recordado, quizá, está en la palabra de Dios, pero fue un hombre clave para el ministerio. No buscó la fama, sino la fidelidad a Cristo. Y esto es lo importante. Queremos, hermanos, nosotros también ser siervos confiables, ¿no es así? Que siempre tengamos esta disposición como Tíquico a servir. No solo cuando todo va bien, cuando nos gusta, cuando nos apetece o cuando no hay otra cosa que hacer o cuando no supone un sacrificio. El ejemplo de Tíquico nos muestra que debemos estar dispuestos a servir con fidelidad, con sacrificio a veces, negarnos a nosotros mismos, negar a ciertas comodidades, a ciertos placeres, dejar de ser consumistas del Evangelio, ¿verdad? Y enfocar nuestra vida en servir con fidelidad al Señor. Tíquico no lleva el nombre de ninguna epístola, ni ha sido reconocido a lo largo de la historia por los hombres, pero ¿sabéis qué? Tiene algo mucho más valioso, el reconocimiento de Dios como un buen siervo y fiel. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Verdad? Que busquemos lo mismo que Tíquico, ser siervos fieles. Eso es lo que buscamos, el reconocimiento de parte de Dios. En segundo lugar, Onésimo, os lo recomiendo para vuestro futuro hijo, si alguno va a tener hijo. Un ejemplo de perdón, Onésimo, un ejemplo de perdón. Dice el versículo 9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. No sé si recordáis la historia de Onésimo, la estuvimos estudiando el verano, hace 2 veranos, en la carta de Filemón. Pero Onésimo es un ejemplo de perdón. Él era un esclavo fugitivo. Había huido de Colosas, donde estaba con Filemón, lejos de él y de su señorío. Ya no había huido de él. Había causado daños irreversibles para su amo. Sin embargo, por la soberanía y la providencia de Dios, este tal Onésimo, este esclavo, llega a Roma y escucha el Evangelio de parte del apóstol Pablo. Y ahí el Señor hace una obra en su vida y el Señor lo transforma. Ahora, dice que el texto que Onésimo va a viajar con Tíquico. Onésimo va a aportar la carta de Filemón, que es una carta en la que Pablo le dice a Filemón que tiene que perdonarle a Onésimo. En esta carta, Onésimo va a presentarse delante de Filemón sin saber lo que le espera, sin saber cómo Filemón va a reaccionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Filemón y la iglesia de Colosas lo perdonan y lo reciben como un hermano más. Esta es la historia que vemos en Filemón, una historia de perdón. Y es llamativo ver cómo Pablo lo describe. Fijaros, dice ahí Onésimo, amado y fiel hermano. ¿Pero cómo que fiel? ¿Cómo que fiel? Se había huido, si era un cobarde.
Cuando Onésimo es alcanzado por la gracia de Dios, cuando vuelve al Señor en arrepentimiento y fe, ahora ya no es un infiel despreciado, es un fiel y amado, porque es hijo de Dios. Hay perdón, hay restauración, de tal manera que es considerado igual que Tíquico, no inferior, es un fiel y amado hermano. Por eso es que dice, ahí tiene sentido ahora la frase, ¿verdad? En el versículo 9, es uno de vosotros, es uno de vosotros. Recibidle como un hermano, no importa lo que os haya hecho o cómo os haya tratado. Además a ti, Filemón, que la iglesia se reúne en tu casa. Todo eso queda atrás y ahora debe ser recibido en amor. Seguramente cuando leyeran esta carta, ya habían leído antes Filemón, ¿verdad? La lección que Pablo da aquí es que el perdón no es solo responder con mal a alguien que te ha ofendido. Perdón, no responder con mal a alguien que te ha ofendido, sino además amarlo, recibirlo y abrazarlo como un hermano. Esto es el perdón verdadero. Y esto es un ejemplo de cómo debemos servirnos y tratarnos unos a otros. No debemos actuar como el mundo lo hace. Cuando un hermano nos ofende o peca contra nosotros, ¿qué debemos hacer? Perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Cómo lo hizo Cristo? ¿Cómo hizo Jesús? Jesús estaba en la cruz sufriendo y estaba a la misma vez orando por el perdón de aquellos que lo iban a crucificar. Si Cristo nos perdonó así, ¿por qué no vamos a perdonar a aquellos que nos han hecho daño? Y ahora que entendemos esto, el contexto, entendemos mucho mejor cuando en el capítulo 3 de Colosenses, versículos 12 y 13, Pablo les dice a los creyentes, soportándoos unos a otros y perdonados, versículo 13, unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este es el ejemplo para nosotros. ¿Cómo Cristo nos perdonó? Así también debemos hacerlo nosotros. Aun cuando estaba muriendo en la cruz, dijo Pablo, aun cuando Él murió y resucitó, Él estaba pagando por todos nuestros pecados. Esta es la obra de Cristo. ¿Lo vemos, hermanos? Cómo Cristo nos perdonó, siendo nosotros pecadores, mereciendo el infierno, mereciendo el castigo de Dios por nuestros pecados. Jesús le dice al Padre, Padre, yo pago, yo voy a la cruz por ellos, yo cargo con todos sus pecados, todos, pasados, presentes, futuros. Así es como Cristo nos perdonó y así es como Cristo todavía hoy perdona a aquellos que vienen en arrepentimiento y fe a Él. Eso es un llamado también para que vengas al Señor, porque la palabra de Dios a una condenación por nuestros pecados. Y la vida eterna no se trata de ser buena persona, porque nunca vamos a dar la talla. Nunca vamos a ser tan buenas personas como para merecernos el favor de Dios o la vida eterna. Jamás, porque somos pecadores por condición. Pero Cristo, aquel que nunca pecó, aquel que nunca hizo el mal, aquel que nunca hubo engaño en su boca, murió por los pecadores. Así que si tú acudes a Cristo, te arrepientes de tus pecados y crees en Él como tu único y suficiente Salvador, eres salvo. Él es la garantía de que vamos al cielo. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, nuestras obras, nuestra habilidad. Es la obra de Cristo, perdonándonos nuestros pecados. En tercer lugar, Aristarco. Aristarco, otro nombre para la colección. Un ejemplo de ayuda. Un ejemplo de ayuda. Versículo 10, la primera parte. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. ¿Qué sabemos de Aristarco? Sabemos que él era de Tesalónica y se une a Pablo a la misma vez que Tíquico en su tercer viaje misionero. Aristarco fue capturado por la turba allí en Éfeso, en el teatro, porque estaba junto con Pablo predicando el Evangelio. La iglesia de Colosas lo conocía porque había ido junto con Pablo en su viaje. La iglesia de Colosas conocía a Aristarco. Aristarco acompañó a Pablo en su viaje a Jerusalén, también a su viaje a la prisión romana, pasando por el naufragio y el sufrimiento en alta mar. Ahora Pablo lo describe aquí como un compañero de prisiones. Y es muy probable que Aristarco no estuviera en este arresto domiciliario, en esta casa en la que Pablo estaba custodiado.
Él no había sido acusado, él no había apelado al César, no estaba esperando el juicio, pero Aristarco era su compañero en el sentido de que en este preciso momento está ayudando codo a codo con Pablo en la labor de la extensión del Evangelio ahí en Roma. Gracias a la ayuda esencial de este hombre, el Evangelio se extendió por Roma. Pablo, a través de este hombre, podía estar en contacto con las iglesias. Él era un canal de información del exterior. Su ayuda fue vital en estos momentos. Aristarco fue un ejemplo de ayuda, de ayuda. Y qué importante para nosotros esto, ¿verdad? Como siervos de Dios, como creyentes, también un siervo que estamos dispuestos a ayudar. Porque el foco no está en nuestro nombre, ¿verdad? El foco está en la obra del Evangelio. Lo importante es que la obra del Evangelio avance y que el Señor nos use como Él quiera. Y si el Señor nos ha dado la oportunidad de ayudar para esto, con nuestras manos, con nuestros pies. Quizá no tenemos boca, pero Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado extremidades para poder servirle. Así que qué importante es esta ayuda, este apoyo sin el cual Pablo quizá no podía haber continuado la labor del Evangelio. Solo aparece aquí en estas pequeñas líneas, pero Aristarco fue clave para la extensión del Evangelio. ¿Cómo nosotros también podemos ser de ayuda para la extensión del Evangelio, hermanos? Lo que hagamos, todo lo que hagamos para el Señor, para su iglesia, está colaborando para la extensión del Evangelio. Quizás solo estás sirviendo un café a un hermano, o quizás solo estás hablando con otro hermano de la palabra de Dios. Todo servicio que hagamos para el Señor puede colaborar para la extensión del Evangelio, y es necesario, y es importante. En cuarto lugar, hermanos, Marcos, un ejemplo de restauración. Marcos, un ejemplo de restauración. Fijaros el versículo 10, la segunda parte. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Marcos es un ejemplo de restauración. Él tuvo el privilegio de estar junto a Pablo, a Bernabé, junto a los apóstoles en el comienzo de la iglesia. Qué privilegio, ¿verdad? Aunque esto supusiera sufrir. Pablo y Bernabé, su tío, lo toman con ellos para su primer viaje misionero. Era un hombre válido para la misión. Marcos. Él comienza desde Antioquía, desde el principio con ellos. Va con mucho entusiasmo a evangelizar a Galacia. Pero cuando llegan allí, a la primera ciudad, no puede aguantar la dificultad y regresa a su casa en Jerusalén. Marcos abandona a Pablo y Bernabé. Lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 13. Dice así: habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos, se está refiriendo a él, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Él no estuvo dispuesto a continuar. En un momento decidió rendirse y volver. ¿Has pensado alguna vez rendirte? ¿No seguir sirviendo al Señor? Porque quizá no ves resultado, porque las dificultades te abruman, o estás ensimismado o ensimismada pensando en tus problemas y esto te lleva a no poder servir al Señor. ¿Has pensado alguna vez en rendirte? Eso fue lo que hizo Marcos. Luego, más tarde, Bernabé quería tomarlo otra vez y llevárselo, ¿verdad? Pero Pablo se negó. Pablo dijo: no se viene más con nosotros en el segundo viaje misionero. Pablo no confiaba en su fidelidad. A tanto llegó el conflicto, hermanos, que Pablo y Bernabé tuvieron que separarse y cada uno ir por un lugar, porque no estaban de acuerdo en llevar a Marcos. Fijaros lo que dice Hechos 15, 17 al 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38, perdón. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Marcos había causado división entre los dos misioneros. Ahora, qué curioso, cuando Pablo escribe Colosenses, ya en su arresto en Roma, Marcos aparece en la lista de los hombres que él recomienda. Qué curioso, ¿verdad? Marcos ahora, años después, es un hombre transformado y había sido restaurado al servicio a Dios. Llama la atención estos dos ejemplos, ¿verdad? Onésimo y Marcos. Onésimo fue salvado y Marcos fue santificado. Y esto muestra la realidad, el punto que nos enseña Colosenses, que Cristo es suficiente para salvar y para santificar. Cristo puede salvarnos y puede santificarnos. No importa si eras un esclavo fugitivo, si acudes a Cristo, Él te perdona. No importa si has fallado, si acudes a Cristo, Él te restaura. Marcos es un ejemplo de santificación. Ahora Marcos es parte de nuevo de la obra del Señor. Tanto es así que el versículo 10 de nuestro capítulo 4 les dice que si Marcos llega a ellos, si Marcos llega a Colosas, deben obedecer lo que Pablo les ha ordenado. Deben recibirlo en la iglesia. Ahora es un hermano fiel, restaurado, y debéis recibirlo y es parte de la iglesia. Como un hermano, es un hermano restaurado. Dice ahí, si fuera vosotros, recibidle. Este es el mandamiento que Pablo les da. Fijaros, en Filemón 24, Marcos aparece de nuevo. Pablo dice que es un colaborador suyo. Un colaborador suyo. Y sin duda no podemos dejar de hablar aquí del trabajo pastoral que hizo Pedro con él. Y eso lo sabemos. Pedro estuvo restaurándolo, guiándolo en su deber como creyente. Cumplió la labor que Jesús le dijo, ¿no? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro trató con Marcos, lo tomó. Y allí en su primera epístola, Pedro le dice, mi hijo. Mi hijo. Y además, no solo eso, Marcos tuvo el privilegio que solo 3 hombres más tuvieron en la historia, que es escribir los evangelios. Escribió el evangelio de Marcos. Aunque no estuvo con el Señor, escribió los hechos de Cristo que el mismo apóstol Pedro le enseñó y le transmitió, como afirman los primeros padres de la iglesia. El evangelio de Marcos podría llamarse el evangelio de Pedro. Marcos es un hombre restaurado. Es increíble, además, hermanos. ¿Sabéis qué? Cuando Pablo está a punto de morir, las palabras que le dice a Timoteo, fijaros, acerca de Marcos, 2 de Timoteo 4:11. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Según la tradición y la historia, Marcos muere martirizado y dando su vida por Cristo. Al principio abandonó al primer traspié, fruto de su inmadurez espiritual. Pero luego estuvo dispuesto y dio su vida por Cristo. Un ejemplo de restauración, de santificación. Y pensaba en cuánto a veces nos cuesta, hermanos, restaurar a una persona cuando peca contra nosotros o cuando peca contra la iglesia. ¿Cómo somos a veces? No somos capaces de sacarlo de nuestras mentes y corazones. Guardamos rencor. Quizá pueden pasar 10 o 15 años y todavía no somos capaces de pasar página de lo que nos sucedió con esa persona. Y olvidamos que si esa persona está expuesta a la palabra, Dios puede seguir transformando y santificando a esa persona. Marcos es un ejemplo de que Cristo está trabajando en los suyos. Pablo creía en el poder de Dios para transformar. Pablo no dijo, nunca más vas a venir conmigo. Pablo no dijo, no te quiero más. Pablo esperó. Y cuando esta persona fue restaurada, volvió y lo tomó de nuevo para servir al Señor. ¿Tú crees en el poder de Cristo para seguir transformando a los creyentes? ¿Acaso de la misma manera que trabaja en nosotros no lo hace con otros hermanos? Hermanos, la iglesia es un lugar de restauración. Cuando un hermano peca, el Señor dice la palabra de Dios que somos llamados a restaurarle.
no a abandonarle, no a echarle a un lado, no a guardarle rencor de por vida, no a no perdonarle, sino al contrario. Si hay arrepentimiento, siempre hay que restaurar al hermano o a la hermana que cae en pecado. Cuando se restaura, ya es uno de nosotros. Ya es uno de nosotros. No se le trata en un lugar inferior, no se le guarda rencor. Se le recibe de nuevo a la comunión y se le anima a continuar sirviendo al Señor. Marcos es otro ejemplo de que no importa si fallaste, Cristo es suficiente para ayudarte a continuar y terminar bien. En quinto lugar, justo, un ejemplo de consuelo. Un ejemplo de consuelo. Versículo 11. Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Sabéis, Pablo tenía un gran amor por los judíos, por el pueblo escogido de Dios. Cuando Dios lo salva, lo primero que hace Pablo, ¿sabéis lo que es? Ir a los judíos, a las sinagogas a predicar. Y después después del rechazo de los judíos, entonces Pablo es llamado a predicar a los gentiles y es cuando sale, ¿no? Es interesante ver que una de las razones por las que Pablo va a predicar a los gentiles es para ver si de esta manera puede hacer que algunos judíos se salven. Fijaros el amor que tenía Pablo por los judíos. Romanos 11, versículo 13 y 14. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. ¿Cuánto amaba Pablo a los de su sangre? Fijaros lo que dice Romanos 9:3. Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Qué amor de Pablo. Prefería acabar en el infierno si con eso conseguía salvar a los de su nación. A pesar de su amor por ellos, ¿sabéis lo único que encontró de ellos? Rechazo. Rechazo a él, rechazo al Evangelio, y esto le entristecía. Además, la principal persecución que él enfrentó durante su ministerio fue de parte de los judíos. Los líderes judíos en Jerusalén conspiraron para matarlo, lo denunciaron ante las autoridades romanas. Durante sus viajes misioneros, gran parte de la oposición venía de los judíos expatriados que vivían por las ciudades. En su viaje a Jerusalén, sus compañeros le dijeron: Pablo, no vayas, te van a matar, no vas a salir de ahí. Pero Pablo estaba dispuesto, según vemos ahí en Hechos, no solo a ir, sino a sufrir y a morir si hacía falta. Fue la obstinación contra el Evangelio en Jerusalén que le llevó a apelar al César y a acabar donde está ahora mismo, en Roma. La persecución y el rechazo constante de los judíos. Eso fue lo único que encontró de los de su nación. Sin embargo, al menos 3 personas estaban con él, de los judíos. Eran los únicos de la circuncisión, es decir, los únicos judíos que le ayudaban para el reino de Dios. La mayoría lo rechazó, pero este Jesús no tenía ni por digno llevar el nombre de su Señor. Tanto que le llamaban justo, justo. Así es. Él era, para él, un consuelo. Un consuelo. A través de su ayuda, como judío, recibía aliento. Y de manera especial en las circunstancias en las que estaba viviendo Pablo, en prisión. Que justo estuviera ahí era lo más justo y lo más necesario, porque era consuelo para Pablo. Y esto es un ejemplo para nosotros de que muchas veces no es necesario mucho más para ser un consuelo a otros. Simplemente debemos estar ahí, ¿verdad? Estar ahí ya es un consuelo. Eso es lo que hacía Justo. Justo no aparece en ningún lado más, pero Justo estaba ahí. Estaba justo donde tenía que estar. Fue un consuelo para Pablo. Y ahí estaba a su lado ayudándole en sus momentos de mayor necesidad. Hermanos, estar con aquellos que sufren es un servicio a Dios. Y puede ser un consuelo con tu presencia.
con tus palabras siempre que estén enfocadas en la palabra y lleven a la persona, la dirijan al Señor? No es necesario nada más. Necesitamos estar. Y eso también es un ejemplo para nosotros de cómo, como creyentes, los unos a los otros, necesitamos estar para consolar. Porque hemos recibido el consuelo de Dios, ¿verdad? El consuelo del Señor. Y ese mismo consuelo lo podemos dar a otros. Y podemos seguir animando a otros en su sufrimiento y animando a otros a predicar el Evangelio. Quizá no tenemos la suficiente habilidad o el don del Señor para hablar del Evangelio. Pero nuestra ayuda es crucial para animar a otros. Esto también es lo que significa aquí, consuelo, aliento, ánimo. En sexto lugar y último, Epafras. Este es un poco más conocido y es un ejemplo de intercesión. Un ejemplo de intercesión, versículo 12. Os saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras fue un pastor llamado por Dios. Él fundó la iglesia de Colosas. Él había permanecido un tiempo con esta iglesia, estableciéndola, así como ayudando en el establecimiento de las otras iglesias, de la Odisea y Hierápolis. Él es un siervo de Cristo, dice ahí, es decir, un esclavo entregado para servir al Señor. Epafras era el que había traído el informe de estas iglesias a Pablo. Es la razón por la que Pablo escribe estas cartas. Epafras le había informado de las herejías que estaban aconteciendo a su alrededor, de los peligros que atacaban a la iglesia. Y debido al informe de Epafras es que Pablo les responde con su carta. Fijaros lo que dice Colosenses 1, 7 y 8. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Es decir, Epafras era el que le había informado acerca de la iglesia de Colosas. El punto aquí es que la iglesia de Colosas, pensad que no había comunicación más allá de personal, ¿no? Y parece ser que la iglesia de Colosas esperaba que de nuevo volviera Epafras. Lo enviamos, das un informe y como eres el pastor, vuelves y estás con nosotros. Pero ¿qué pasaba, no? Epafras no iba a ir con ellos. Se iba a quedar ayudando a Pablo, y Tíquico, junto con Onésimo, iba a viajar para llevar esas cartas. Entonces podían pensar los creyentes, ¿qué pasa? ¿Acaso Epafras nos ha abandonado? ¿No quiere ahora ser nuestro pastor? ¿Se ha cansado de nosotros? ¿No nos ama? ¿Qué es lo que dice aquí el texto? Pablo les recuerda que la razón no es que Epafras no quiera estar con ellos. El texto dice, el cual es uno de vosotros. Es uno de vosotros. Él no os ha abandonado o está enfadado con vosotros. Simplemente ahora es necesario que esté conmigo ayudándome en la labor del ministerio. Aunque Epafras estaba lejos, él realizaba un servicio silencioso pero esencial para la iglesia, mucho más de lo que pensamos. Es un servicio que pocos ven, pero es el que más necesitamos. Es un servicio que a pocos gusta, tristemente, pero que a muchos ayuda. El servir a los hermanos a través de nuestras oraciones. Esto es parte de lo que debemos hacer como creyentes. El texto dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Fijaros, ¿cuándo? Siempre. Es decir, en todas sus oraciones. Y estoy seguro de que oraba más de una vez al día. No tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Como algunos dicen. Él estaba orando por los creyentes. Y en esas oraciones dice cómo oraba, dice, encarecidamente, rogando encarecidamente. Estas dos palabras son una sola. Y es la palabra de la cual deriva nuestra palabra agonizar. Agonizar. Es la idea de una angustia, de una lucha fuerte,
agotadora y continua. Así es como oraba Epafras, como una lucha, como algo ferviente. ¿Por quién oraba? Dice el texto, por vosotros. Y según vemos después, habla de todos los creyentes de esta zona, Colosas, Laodicea y Hierápolis. Ahora, ¿por qué oraba? Fijaros, es curioso. No oraba para que simplemente les fuera bien, que probablemente, o que fueran felices, o que el Señor les regalara un nuevo coche, o que fueran ricos. No, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta es la oración de Epafras por cada uno de los creyentes de esas iglesias. Es interesante que es el mismo deseo que Pablo tiene. Fijaros, en Colosenses 1:23 dice que estén firmes en la fe. En Colosenses 1:28, perfectos en Cristo. En Colosenses 2:10, completos en Cristo. Ese es el deseo de Pablo y es el deseo de Epafras. Fijaros, firmes tiene que ver con permanecer en pie. Es la idea de estar estable y constante a lo largo del tiempo, sin que ninguna prueba, circunstancia o pecado te tambalee o te haga caer. Perfecto significa maduros, cuando el fruto está en su punto exacto. Completos tiene que ver con satisfechos. Estos tres deseos, fijaros, están relacionados con cumplir la voluntad de Dios. Podríamos leer, firmes en lo que Dios quiere, perfectos en lo que Dios quiere, completos en lo que Dios quiere. Lo que desea Epafras, así como Pablo, es que sean creyentes que permanezcan firmes en lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues lo que está en su palabra revelado para nosotros hoy. Es decir, que estén firmes conociendo la palabra de Dios. Para que así sean maduros al vivir la palabra de Dios. Y estén satisfechos al cumplir la palabra de Dios. Y esto muestra algo muy importante, hermanos, que Dios nos ha provisto ya de todo lo necesario para nuestra madurez. Tenemos todo lo que Dios quiere para vivir en este proceso de santificación. No necesitamos buscar más allá que lo que Dios nos ha revelado, porque lo que Dios quiere lo tenemos ya escrito en la palabra de Dios. Cualquier enseñanza que Dios no ha revelado ya en su palabra no sirve para nuestra santificación, porque no viene de Dios. Tenemos, como dice 2 de Pedro 1:3, dice que por su divino poder se nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. Todo lo necesario para vivir nuestra fe. En la palabra de Dios tenemos todos los recursos, todo lo necesario para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, que Dios nos dé todo lo necesario no significa que esta santificación viene sola. Al contrario, solo vamos a alcanzar la madurez a medida que conozcamos y obedezcamos lo que Dios quiere. Y esto lleva toda nuestra vida a la santificación progresiva. Tenemos necesidad, hermanos, de estar en la palabra, de conocer la palabra y tratar de vivir la palabra. Esta es tiene que ser, hermanos, una convicción. De lo contrario no va a suceder. Tienes que estar convencido, pero porque la palabra lo dice, de que lo que necesitas para tu vida espiritual es estar en la palabra, es beber la palabra, es conocer la palabra, es obedecer la palabra, es vivir la palabra de Dios. Tenemos ahí todo lo que necesitamos. Mientras esta convicción esté en tu mente y corazón, lo siento, pero va a ser un suplicio para ti. Pero cuando realmente entiendas que tu vida espiritual, tu salud espiritual, depende de cómo te alimentas de la palabra, entonces vas a ir con anhelo y con deseo. Porque sabes que lo necesitas. Y vamos a ser responsables, ¿verdad? No queremos, igual que hoy, cuando nos alimentamos, queremos estar sanos y sabemos qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no tenemos que comer, aunque a veces no lo cumplimos. Pero debemos ser responsables, ¿verdad? Y cuidarnos. Pues igualmente, hermanos, fácilmente descuidamos nuestra vida espiritual y pensamos que con un poquito el domingo y un poquito en la radio de camino al coche, de camino al trabajo,
o alguna llamada entre semana va a ser suficiente. Vas a ser raquítico en tu vida espiritual. No vas a madurar. La madurez no tiene por qué estar relacionada con la edad. A veces pensamos, ya llevo muchos años en el Evangelio, ya soy maduro. ¿No? No tiene por qué. La madurez está en relación al tiempo que has pasado conociendo, estudiando y tratando de obedecer y vivir la palabra. Así que no pierdas el tiempo. La madurez viene con la palabra. Puedes ser un cristiano con muchos años y ser inmaduro espiritualmente. Y puedes ser un cristiano con pocos años y maduro. Depende de tu tiempo en la palabra. Así que, hermanos, entendamos esta necesidad. Necesitamos la palabra. Responsabilízate con crecer en santificación. Dios te ha provisto de todo lo necesario. Fijaros si la madurez espiritual es importante, que Epafras está pidiendo esto para sus hermanos. Que permanezcan estables, satisfechos y maduren en la voluntad de Dios. Hermanos, seguro que había muchos temas por los que Epafras podía orar por ellos. Incluso por sí mismo, por su situación, por la situación de persecución que estaba viviendo Pablo, por la persecución de sus hermanos, por quizá pasar hambre, por la situación que estaban viviendo. Probablemente por esto oraba también. Pero hay algo que no puede olvidar, y hay algo que tiene que estar en sus oraciones, y es la vida espiritual de sus hermanos, la madurez. Esa es también la oración de Pablo al comienzo de Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo un creyente produce fruto en toda buena obra y crece? ¿Y cómo anda como es digno del Señor? Cumpliendo y viviendo la voluntad del Señor, en la palabra de Dios. Y esta es la oración de Pablo, que mis hermanos conozcan la palabra, que mis hermanos conozcan y vivan el Evangelio en sus vidas, en cada área, que sean transformados, que se levanten y cojan sus Biblias, que abran las hojas, que no sean perezosos, que cuando hay una oportunidad no cojo el mando de la tele, cojo la Biblia. No estoy diciendo que no puedas ver la tele, pero hermanos, siempre ponemos excusas. No, es que no tengo tiempo. Tenemos el tiempo que queremos y lo usamos como queremos. Y siempre hay tiempo para la palabra de Dios. Hermanos, qué importante es. Y esta es la oración de Pablo, nuestra madurez espiritual. ¿Por qué necesitamos esta oración continua por crecimiento espiritual? ¿Sabéis por qué Epafras oraba? Porque entendía que la santificación es la prioridad individual de los creyentes. Y esto es una prioridad en su intercesión. Es la prioridad de nuestra vida. Filipenses 2:12. Ocupaos como un trabajo. Trabaja. ¿Cuántas horas trabajas? Pues lo mismo. Ocúpate, dice ahí el texto. Ocúpate en tu santificación. Segundo, Epafras entendía que la santificación es una obra de Dios. Por eso intercedía. Si fuera simplemente una obra humana, ¿para qué orar a Dios y pedírselo? Pero ¿sabéis qué? Lo que dice el siguiente versículo de Filipenses 2. Dice, porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿A quién iba a acudir a Epafras? ¿A los hermanos? ¿A hacerle así, agitarle? ¡Ora y lee la Biblia! No, voy a orar al Señor, porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Así que si tú ahora mismo dices, no siento la necesidad, cuidado, si te pasa. No siento el deber, no tengo ganas de estudiar la palabra. Pues ponte de rodillas. Señor, ayúdame, dame deseo por tu palabra, porque lo necesito. Y eres tú el que haces la obra, produces tanto el querer como el hacer. Ora por ti mismo, Señor, dame deseo por la palabra. Ora por tus hermanos, que crezcan en conocimiento de la palabra de Dios para vivir la palabra de Dios. Tercero, Epafras entendía que amar a Dios es amar a sus hermanos
y amar a sus hermanos es orar por sus hermanos. Y esto lo vemos en el versículo 13. Porque de él doy testimonio que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Solicitud aquí es celos, como lo entendemos. Pero puede tener una connotación negativa o positiva, depende del contexto. Aquí es una connotación positiva, es deseo, pasión, preocupación por ellos. Epafras es un ejemplo de celo por los hermanos. Así también para nosotros, hermanos, nuestra oración es el termómetro de nuestro deseo por Dios. Y nuestra vida de intercesión es el termómetro de nuestro fervor por nuestros hermanos. Cuánto oro por mis hermanos evidencia cuánto amo a mis hermanos. Porque estoy preocupado por lo que realmente es importante, por su vida espiritual. ¿Amas a Dios? Ora a Dios. ¿Amas a tus hermanos? Intercede ante Dios por ellos y por lo más prioritario, sobre todo, por su vida espiritual. Corría el año 2007. Joshua Bell, uno de los violinistas más famosos del mundo, se colocó en una estación de metro en Washington. Y allí comenzó a tocar impresionantes melodías. Estuvo 45 minutos de incógnito interpretando algunas de las obras más célebres y bellas con un violín valorado en 3,5 millones de euros, de dólares en este caso. Pasaron más de 1,000 personas, solo 7 se pararon a escuchar. La noche anterior había llenado el teatro con entradas agotadas, pero sin luces, sin escenario y sin fama, la gente no lo reconoció y su música parecía no tener valor. De la misma manera sucede en el servicio a Dios. A veces parece que, a nuestros ojos, un servicio solo es valioso o real cuando hay escenario, cuando hay aplausos, público, es visto y es reconocido por todos. Pero parece a la vez que cuando está fuera de los focos es insignificante. Sin embargo, hermanos, a los ojos de Dios tienen el mismo valor si se hacen con un corazón para su gloria. Para su gloria. La validez de nuestro servicio a Dios no se mide por la fama, sino por la fidelidad. El punto es, ¿dónde está nuestro corazón al servir a otros? Cuando yo hago algo por mi hermano, cuando yo sirvo en la iglesia, ¿dónde está mi corazón? Si nuestro corazón está en el reino de Dios, entonces ¿sabes qué? Nuestro nombre importa poco. El Evangelio es lo que importa y el nombre de Cristo es lo que vale la pena. Los ejemplos que hemos visto hoy son de hermanos que sirvieron al Señor, no por su nombre. Muchos fueron martirizados y colgados en cruces por el nombre de Cristo. Quizá todos no son recordados ni reconocidos, pero su labor detrás de las cámaras fue esencial para que el Evangelio avanzara y el nombre de Dios exaltado. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo estamos siendo nosotros ejemplo de diversas maneras? Sirviendo con nuestros dones al Señor, con nuestro esfuerzo, pero con un corazón adecuado, buscando el nombre de Cristo, la gloria de Cristo, que su nombre se erija, que su fama se proclame y que Él reciba la gloria. Recuerda, aunque nadie lo vea, la raíz sostiene al árbol. Seamos raíces, o seamos troncos, o seamos ramas u hojas, no importa. No importa. Lo que importa es que Dios nos siga usando y el Evangelio siga siendo proclamado por medio de lo que hacemos para su gloria. Y esto va a ser un ejemplo para las generaciones que vienen después. Hermanos, vivamos con visión. Visión. La iglesia no se acaba cuando nos muramos nosotros. La iglesia continúa y Dios tiene un plan hasta que Él venga, ¿verdad? Y cuando no estemos nosotros, Dios utilizará a otras personas.
y lo hará como Él quiera. Y no seremos imprescindibles, es la palabra. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace la obra y usa a manos de barro, ¿verdad? Como Él quiere. Y Él da los dones como Él quiere. Así que, ¿qué podemos hacer si no es transmitir a nuestra siguiente generación cómo deben servir? Para que a su vez ellos, si el Señor no viene antes, sean un ejemplo para la siguiente de cómo debemos servir. Servir para el nombre y para la gloria de Dios. Esta es nuestra motivación. Es lo que queremos hacer. Podemos resumirlo como dice el salmista: no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, la gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos lo que somos realmente. Somos barro. Pero a la vez se nos ha concedido el privilegio de formar parte de tu familia. Se nos ha concedido el privilegio de ser tus hijos. Se nos ha concedido el privilegio de servirte, de que tú seas nuestro Señor. ¿Qué mejor Señor que tú, oh Dios, soberano y perfecto, majestuoso sobre todas las cosas? Oh Señor, solo queremos vivir para tu gloria y nos fijamos en estos ejemplos que realmente fueron esenciales y que tú usaste, pero que muy pocos recuerdan. Oh Señor, si es necesario que sea así, que lo sea, porque anhelamos tu gloria, anhelamos que el Evangelio corra, anhelamos que tu nombre sea proclamado. Es lo que queremos en nuestra ciudad, en nuestros barrios, en nuestras familias, en nuestros hijos. Señor, ayúdanos a vivir en esta realidad. Perdónanos cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos, en mi bienestar, cuando te utilizamos muchas veces como un amuleto para solucionar nuestros problemas, porque realmente no estamos poniendo nuestro corazón y satisfacción en ti y no te estamos amando a ti, sino a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, por cuando te utilizamos para nuestro propio bien. Señor, sabemos que recibimos bendición al estar en ti, pero nuestra motivación, nuestro corazón es tu gloria, es tu nombre, es que tu nombre sea exaltado, Señor, y que seamos canales de esa gloria, Señor. Oh Padre, recibe la alabanza, ayúdanos a ser siervos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.